Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo con el gusto de siempre en esta noche de miércoles 23 de septiembre del 2020. Nos ocupa el capítulo 8, versículos 28 al 30 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les invito a que leamos todos juntos y enseguida hacemos una oración para pedir la ayuda de Dios en la comprensión de su palabra. Dice así la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Señor santo y bueno, Padre maravilloso, creador de todas las cosas que existen y dueño de todo el universo, venimos, Señor, delante de ti para rogarte en esta hora que nos ayudes a entender tu palabra. Que esta porción, Señor, quede en nuestros corazones, que se atesore, que podamos aplicarla a nuestra vida, que sea alimento, que sea un cimiento firme sobre el cual edificar nuestra fe. Te lo rogamos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en este asunto de la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios siempre se cumple, estamos revisando desde la lección pasada esta porción de Romanos 8, 28 al 30. Vimos que el asunto central en estos tres versículos es el propósito de Dios. El propósito de Dios trata acerca del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo es el centro de toda la palabra de Dios. Y aquí vimos que somos llamados a ser de Jesucristo, somos hechos conforme a Cristo y seremos glorificados como Cristo. Ahora nos ocupa este mismo versículos, pero vamos a ver que hay un único y exacto plan de Dios. Y ese único y exacto plan de Dios no cambia, porque Dios no pierde el control, porque Dios es inmutable y porque Dios es fiel. Vamos a ver una idea más o menos clara, lo más posible, con respecto a un ejemplo del plan de Dios. Les invito a ir a Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10. Versículos 1 y 10. El versículo 1 dice el profeta Isaías de parte de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Hemos de aprender que el rey David es hijo de Isaí. Y cuando dice aquí el profeta de parte de Dios, saldrá una vara del tronco de Isaí, es que de la línea genealógica, del linaje de Isaí, vendría un retoño. Dice el versículo 10, refiriéndose a Cristo: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y se refiere, por supuesto, al Señor Jesucristo, al nacimiento de Cristo, del linaje de David, descendiente de este Isaí. Y vemos que en Juan capítulo 15, versículo 1, el Señor Jesús se refiere a sí mismo y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y en ese retoño que es Cristo, en ese
en ese vástago de esa vid que es descendiente de Isaí. En el versículo 16 de Juan 15 dice el Señor Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, el plan anunciado por el profeta Isaías se cumple exactamente al pie de la letra en el ministerio del Señor Jesús, y en el Evangelio de Juan vemos claramente este cumplimiento. Lo mismo podemos ver nosotros en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Por ejemplo, veamos Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Porque el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, en Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7, vemos un resumen claro del cumplimiento del plan de Dios anunciado desde antes por sus profetas en la palabra de Dios, y cuyo cumplimiento todavía está en efecto. Todavía se está cumpliendo todo lo que Dios prometió, y el centro de este propósito de Dios, el centro de esta promesa de Dios, es el Evangelio de Jesucristo, para el cual el apóstol Pablo fue escogido y llamado, y también todos los cristianos somos llamados. Y entonces aquí vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, que es un único y exacto plan de Dios. Número 1, los que aman a Dios son llamados por Dios. Eso dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que aman a Dios, estos que aman a Dios, son llamados por Dios. Así como dice Romanos 1:7, que ya lo leímos, lo podemos leer una vez más. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. O Romanos 1:6, que dice: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Número 2. Todos los llamados, desde antes Dios los conoció. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios primero conoció a los que llamaría. Es decir, antes de crearlos, antes de ser creados, todos los hombres que son llamados por Dios, Dios los conoció desde antes. Es decir, un único y exacto plan de Dios que se cumple. Número 3. Predestinados y por consecuencia llamados y por consecuencia justificados y por consecuencia glorificados. Es concomitante. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
Es decir, todos los que han creído en el Evangelio, que aman a Dios, cuyo Espíritu Santo fue dado a cada uno de ellos, es decir, los creyentes, como ustedes y yo, tuvimos que ser predestinados, tuvimos que ser llamados y tuvimos que ser justificados. Y estamos esperando nuestra adopción, la glorificación de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Es decir, este es un único y exacto plan de Dios que se cumple. Y el corazón de toda la palabra de Dios y el corazón del plan de Dios es el Evangelio de Jesucristo, por el cual ahora ustedes y yo estamos estudiando la palabra de Dios. Les invito, hermanos, a que no se pierdan la próxima emisión, que con la ayuda de Dios estaremos transmitiendo mañana por la noche. Compartan con otros estos estudios, oren, lean su Biblia. Dios les siga bendiciendo mucho.